Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 18, cuyo título es Espíritu de verdad. Nos guiará a toda la verdad. La lectura de la Biblia, Juan capítulo 16, versículos del 1 hasta el 33. Nosotros terminamos de ver Juan capítulo 15, donde nos habla con relación a un organismo universal que Dios quiere producir. Es el organismo que está en la esfera de la eternidad, en la esfera espiritual, la esfera celestial. No está en la esfera material terrenal, que es la gran vid verdadera, cuyo Padre, el Padre, es el labrador. Entonces nuestro Dios está buscando de buena tierra para que la semilla del reino pueda florecer, prosperar y producir el reino de Dios aquí en la tierra. Y nosotros somos sus cooperadores para predicar el evangelio del reino, llevar la palabra de Dios como la semilla del reino, para que los corazones preparados por Dios puedan recibir estas semillas y producir el reino del Señor y traer al Señor de regreso lo más rápido posible. Esta es nuestra preocupación. Y para esto nosotros necesitamos permanecer en el Señor. Si los pámpanos no permanecen en la vid, nada pueden hacer por sí mismos. Nosotros necesitamos permanecer en el Señor. Y para permanecer en el Señor, hermanos, es la palabra del Señor tiene que permanecer en nosotros, tiene que habitar en nosotros. Y para esto el Señor nos dio una herramienta maravillosa, que es la inmersión en la palabra. Esto ha revolucionado la vida de la iglesia, ha revolucionado nuestra vida personal y también nuestra predicación del Evangelio. El Señor ha usado esto para que nosotros produzcamos más frutos aún. Y por recibir la palabra de Dios, que trae la vida de Dios, el reino de Dios, también trae el amor de Dios. Y el amor de Dios entonces es usado para que Dios nos edifique. El amor de Dios es como los hilos verticales, los hilos que vienen de Dios, como el suplir del amor de Dios. Y a través de la palabra recibimos este suplir, y conforme nosotros servimos al Señor, este amor va ligándonos, va tejiendo un gran tejido de amor, conectándonos unos con los otros y haciéndonos amarnos unos a los otros. Entonces, cuando llega al versículo 12, mi mandamiento es este, que os améis unos a los otros, así como yo os amé. Muy bien. A partir del versículo 13 del capítulo 15 aún, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos, yo quiero hacer un rápido comentario aquí. Gracias a Dios que Jesús, Él, después de haber enfrentado mucha oposición, persecución por parte de los líderes de los judíos que buscaban matarlo,
arrestarlo para matarlo, pero gracias a Dios Él encontró un grupo de personas que están totalmente enfocadas en lo que el Señor Jesús era enfocado. Nuestro Señor Jesús, hermanos, estaba determinado, extremadamente determinado en hacer la voluntad del Padre. No se apartaba un milímetro ni siquiera para hacer la voluntad del Padre, y Él no usaba sus propios medios para hacerlo. Él dependía totalmente del Padre. Él vino aquí en la tierra para hacer la voluntad de aquel que lo envió, y Él no hablaba sus propias palabras, sino las palabras del Padre, porque Él sabía que estas palabras del Padre son las que realizaban la obra de Dios. Y así, hermanos, nuestro Señor Jesús, Él vino aquí en la tierra para solamente hacer la voluntad de Dios. Y Él necesitaba y también necesita hoy, hermanos, personas que cooperen con Él, que también estén enfocadas en solamente hacer la voluntad de Dios, no en sus propios intereses, no en sus propios beneficios, sino que son personas enfocadas en hacer solamente la voluntad de Dios. Dios encontró de entre los 12 discípulos, Dios encontró entre ellos a 11, porque uno de ellos era el traidor. Cuando el traidor salió para tramar cómo arrestar a Jesús juntamente con los principales sacerdotes, Jesús entonces se quedó con los 11, y estos 11 eran los que conocían su corazón. Estos 11 eran de su intimidad. Estos 11 eran los que Jesús confiaba. Eran amigos de Jesús. Hermanos, Dios hoy necesita de amigos. Jesús necesita amigos. ¿Quiénes son los amigos? Los amigos son aquellos que conocen el corazón uno del otro. Los amigos de Jesús son los que conocen el corazón de Jesús. ¿Usted quiere ser amigo de Jesús? Entonces usted necesita buscar, conocer el corazón de Jesús. Y para usted conocer el corazón de Jesús, usted necesita seguirlo. Usted debe estar bien cerca de Él. Donde Él esté, usted está allí también, oyendo sus palabras, y así usted consigue ser amigo. Él está determinado en hacer la voluntad del Padre. Usted también lo está. Él está enfocado en hacer la obra del Padre. Usted también está enfocado. Por eso, hermanos, gracias a Dios, el Señor está, con el pasar del tiempo, el traidor es revelado, el traidor ya salió. Hermanos, hoy el Señor tiene un grupo de personas a quien Él puede confiarle. Este grupo de personas, Jesús ya no lo llama de siervos, porque un siervo, hermanos, ser un siervo ya es bueno. Ser un siervo es obediente a su Señor, un siervo es fiel a su Señor, un siervo ejecuta lo que su Señor quiere. Hermanos, gracias al Señor nosotros hemos sido, el Señor nos ha perfeccionado a ser sus siervos. Hermanos, un siervo no busca reconocimiento, un siervo no busca la popularidad para sí mismo, un siervo no tiene ambición, hermanos, de tener alguna posición en la sociedad. Un siervo solo quiere agradar a su Señor. Hermanos, nosotros somos estos siervos del Señor.
nosotros oímos la voz de nuestro Señor y nosotros obedecemos sus órdenes y nosotros ejecutamos sus órdenes. Nosotros hemos sido siervos todos estos años, gracias al Señor. Pero el Señor quiere que nosotros avancemos un paso más. Aparte de ser siervos fieles, el Señor quiere que nosotros seamos sus amigos. Porque los siervos no conocen lo que su Señor quiere hacer, a no ser que Él le dé una orden. Pero los amigos conocen el corazón uno del otro. Por eso, hermanos, yo dije antes de descender aquí en la comunión con los hermanos, yo le dije a los hermanos, nosotros no somos aquellos que buscan cualquier cosa para sí mismo. No buscamos posición para nosotros, cargo para nosotros. Nosotros somos meramente amigos del Señor, somos siervos del Señor. Hermanos, hubo un tiempo en que nosotros servíamos al Señor por escalas. Cuando yo estoy escalado para determinado servicio, ahí yo aparezco, yo estoy aquí. Pero cuando yo no estoy escalado, no tengo el mínimo encargo, no aparezco. Hermanos, esta situación cambió, gracias a Dios. Y hoy no solo cambió, hermanos, nosotros somos amigos de Dios. Vinieron varios hermanos de varias ciudades que por costumbre no venían porque son de otras regiones. De la ciudad de San Pablo vinieron más de 25 hermanos. Varios hermanos vinieron de Minas Gerais, varios hermanos vinieron del interior del estado de San Pablo, varios hermanos vinieron de Bahía. Río de Janeiro, Tocantins, Ecuador. Hermanos, gracias a Dios, Agenda Positiva ha hecho que los hermanos acompañen de cerca la palabra, porque son personas que quieren ser amigos de Jesús. Quien quiere ser amigo de Jesús tiene que acompañar de cerca la palabra de Jesús. Hermanos, gracias a Dios, ellos no están aquí por interés. Ellos están aquí, hermanos, porque aman la palabra del Señor. Ellos quieren estar cerca de la palabra del Señor porque ellos quieren conocer el corazón de Jesús. ¿Qué pasa en su corazón? Ellos quieren oír un suspiro del Señor para ejecutarlo, para agradar al Señor. Por eso, hermanos, el Señor está formando un grupo muy bueno de amigos de Jesús. Nosotros estamos andando cerca, amamos cada comunión, amamos cada oportunidad de oír la voz del Señor. Hermanos, esto está haciendo la diferencia entre nosotros. Oh, Señor Jesús. Por eso, Él dice así, versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, a los amigos Él escogió, para que sean estos pámpanos fructíferos, que dan frutos para el Señor. Muy bien, entonces ahora yo voy a entrar en el capítulo 16. ¿Vamos? Capítulo 16. Versículo 1. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará
que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os la había dicho. Esto no os la dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Hermanos, Jesús, Él quería que sus discípulos supiesen, y de la misma manera como Él fue perseguido, Él sufrió duramente la oposición de los principales sacerdotes, de los fariseos, y de la misma manera, cuando el Señor Jesús partió al Padre, fue al Padre, murió para realizar la redención por causa nuestra, los discípulos igualmente sufrirán persecuciones. Los discípulos sufrirán oposición hasta que llegan a matar a alguno de ellos. Por eso, cuando llega este momento, cuando llega la vez de los discípulos, si el Señor no hubiese avisado ahora, ellos iban a pensar que tal vez estaban en el camino equivocado. No, Jesús ya previno que ellos también iban a sufrir fuertes oposiciones, persecuciones y hasta ser muertos. ¿Está bien? Entonces, hermanos, realmente después de la muerte del Señor en Hechos capítulo 4, abra su Biblia por favor en Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 3. Hablaban ellos al pueblo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Para contextualizarlos a ustedes del capítulo 4 de Hechos, en el capítulo 3 ustedes recuerdan que Pedro y Juan subían al templo y vino un hombre cojo de nacimiento pedirle limosnas, y Pedro y Juan le dijeron a este cojo: nosotros no tenemos oro ni plata, pero lo que nosotros tenemos, nosotros vamos a darte. En nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y este cojo comenzó a andar. Los mismos milagros que Jesús hacía, ahora los discípulos hacían. Miren qué cosa maravillosa. Entonces, cuando esto sucedió, la admiración de entre el pueblo judío tomó cuenta de la ciudad de Jerusalén. Esto suscitó la ira de los líderes. Ahí entonces Pedro y Juan subieron al templo para el pórtico de Salomón, que yo ya había hablado en uno de los mensajes. El pórtico de Salomón era como era un zaguán de entrada al templo, un espacio muy elevado, muy alto, con un techo muy elevado, y aquel gran espacio era muchas veces aprovechado por la iglesia. En los primeros tiempos se reunían allí en el pórtico de Salomón, y Jesús también estuvo en el pórtico de Salomón. Entonces, cuando ellos subieron al pórtico de Salomón, muchos judíos llegaron hasta él, se juntaron, se reunieron para oír sus palabras. Y Pedro comenzó a predicar esta palabra.
Y cuando Pedro predicaba, por eso, este es el contexto del capítulo 4. Hablaban ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y los echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, aleluya, y el número de los varones eran como 5,000. Hermanos, 5,000 hombres en la iglesia en Jerusalén. Capítulo 5 de Hechos. Versículos 17 y 18. El capítulo 5, versículo 12. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaba más, grande número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro lo sanase. El tema comenzó a tener fama. Versículo 17. Entonces se levantaron el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Hermanos, los mismos sufrimientos de la oposición que Jesús sufrió, ahora los discípulos, los apóstoles, sufrían la misma posición. Capítulo 6, versículo 8 de Hechos. Jesús ya había avisado esto. Ahora, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Hermanos, esto, los apóstoles, los discípulos, ellos predicaban el Evangelio y la mano del Señor estaba con ellos y las señales y prodigios eran hechas por intermedio de los apóstoles. Y esto suscitó muchas envidias de los líderes de los judíos. Vamos a continuar. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y capítulo 7, versículo 57. Señor Jesús. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Contra él quién? Contra Esteban.
y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Hermanos, la aplicación de la sentencia de muerte entre los judíos era de apedreamiento. Apedrearon a Esteban y que invocaban y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Y quién cuidaba de las ropas de los que apedreaban a Esteban? Era un joven llamado Saulo, que se tornó después el apóstol Pablo. Hermanos, entonces, la religión judía actuó en oposición en la persecución a Jesús y lo mató. Y después la iglesia, los apóstoles, los discípulos continuaron este trabajo y Dios estaba con ellos. Milagros y cosas sobrenaturales sucedían. Esto continuó levantando envidias de los principales sacerdotes y ellos terminaron persiguiendo fuertemente y matando a algunos de los discípulos. Por tanto, hermanos, Jesús ya había previsto esto. Esto también estaba, ustedes recuerdan, en Mateos, capítulo 24. Vamos a ver Mateos 24. Mateus 24, cuando los discípulos preguntaron, Mateos 24, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sucederán la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Y qué señales habrá de la segunda venida de Cristo y también de la consumación de los siglos? Ahí Jesús dijo a partir del versículo 4, respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe. Hermanos, yo quiero leer estos versículos. Yo quiero que ustedes perciban que nosotros estamos próximos a la venida del Señor. Estas señales también están en nuestros días, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañará. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, nosotros hemos oído, todos los días tenemos noticia de guerra allí entre Rusia, Ucrania, guerra en Israel, ¿no es así? Contra el Hamas, pero también, hermanos, conflictos en varias regiones de la tierra. Hermanos, son guerras duraderas que no terminan, no son guerras rápidas, y estamos oyendo esto siempre. Pero Jesús alerta, no es el fin aún, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto ya es normal en nuestros días. Muchas veces nosotros oímos de terremotos, personas pasando hambre, luchas entre reinos, y todo esto será principio de dolores. Entonces, aquí en el versículo 9 en adelante, hasta el 13, hablan principalmente con relación a los judíos, a los creyentes judíos. ¿Está bien? Era la situación de ellos, que ellos estaban pasando en Jerusalén. Entonces os entregaréis a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, esta situación del versículo 9 al 13 se refiere
a lo que los discípulos pasaron. ¿Está bien? En aquel tiempo. Entonces, ahora, el versículo 14, que realmente determina la venida del fin, esta responsabilidad del versículo 14 es con nosotros, es con la iglesia. Vamos a leer versículo 14 para nosotros. ¿Está bien? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto que está descrito en el versículo 9 al 13, hermanos, los primeros discípulos, los primeros hermanos y hermanas de la iglesia primitiva pasaron por esto, sufrieron oposición, fueron atribulados, algunos fueron muertos, pero hermanos, el versículo 14 ahora es nuestra responsabilidad. El versículo 14, hermanos, es la responsabilidad de los trabajadores de la última hora. O nosotros, no hay otra persona. El Señor no va a esperar otra persona. El Señor necesita de nosotros. Por eso el Señor nos despertó. De repente el Señor nos dio un ímpetu de salir a las calles, salir de las cuatro paredes. Nuestras reuniones, hermanos, eran muy cerradas, dentro de cuatro paredes. Pero gracias al Señor, el Señor movió una situación en que hoy nosotros estamos yendo a las calles. Nosotros estamos predicando el Evangelio en las calles, porque ¿dónde están las personas? Las personas están en las calles. El Señor Jesús vino aquí en la tierra con la misión de hacer la voluntad del Padre. Y su misión era predicar el Evangelio del Reino. ¿Y dónde Él iba a encontrar las personas para predicar el Evangelio del Reino? No, de entre cuatro paredes. Él iba de ciudad en ciudad, y aldea y aldea, Él predicaba el Evangelio del Reino y curando a las personas. Hermanos, gracias a Dios, nuestra responsabilidad hoy como la iglesia, aún no estamos pasando por este momento que la iglesia primitiva pasó en Judea, de ser perseguidos y aún muertos. ¿Y quién mataba a los discípulos del Señor Jesús? Estaban creyendo que estaban haciendo un gran servicio para Dios. Entonces, esto, hermanos, ellos pasaron por esto. Ellos pasaron por esta oposición, esta gran persecución. Muchos fueron muertos, pero hermanos, y de nuestra parte, nosotros los trabajadores de la última hora, ¿cómo nosotros podemos hacer la voluntad del Padre? ¿Cómo nosotros también somos estar determinados en hacer la voluntad de Dios? Es predicar el Evangelio del Reino. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino necesita ser predicado a toda la tierra habitada, a todo el mundo. Donde hay hombres habitando la tierra, nosotros necesitamos hacer llegar el Evangelio del Reino. Allí será el fin. Entonces vendrá el fin. Por eso, hermanos, el Señor nos dio algo más para avanzar en esta cuestión de la predicación del Evangelio del Reino. Hoy nosotros tenemos el folleto. Perdón, no lo tomé de nuevo. Hoy tenemos el folleto de la inmersión que contiene la palabra profética, y esta palabra profética, hermanos, gracias, esta palabra profética de cada semana, un grupo maravilloso de hermanos muy diligentes trabajan para que nosotros tengamos acceso a la inmersión en 4 ítems para cada día de la semana. Hermanos, aquí está la palabra profética resumida en cada día. Y
los colportores, los adolescentes y los hermanos de la iglesia usan esto para hacer inmersión en la palabra. Y cuando hacen inmersión en la palabra, se llenan del amor del Señor, se llenan del Espíritu, se llenan de encargo y salen a las calles para predicar el Evangelio. Y nuestro encargo, hermanos, y nuestra responsabilidad es el Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino? Es una palabra que gobierna la vida de las personas. ¿No es así? Entonces, hermanos, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros salimos a las calles, el Señor nos dirige, ore por aquella persona, nosotros oramos. ¿Puedo orar por usted? Puede. Ahí, en lugar de usted tener un pedido, hermanos, vamos a ir a esta etapa. No necesitamos preguntarle a la persona con relación al pedido. ¿Puedo orar por usted? Puedo. Entonces, a mí me gustaría de hacer una oración usando la palabra con que el Señor habló conmigo hoy. Escoge un ítem del 1 al 4 o usted mismo toma un ítem y usted ora leyendo la palabra de la inmersión. Y usted pide que la persona también lo lea. ¿Y qué sucede, hermanos? El contacto de esta persona con la palabra profética va a producir algo en esta persona sobrenatural. La palabra tiene poder. Esta palabra aquí tiene poder. Y ella va a preguntar, bueno, era exactamente lo que yo necesitaba. Hoy de mañana estaba pidiéndole a Dios y ahora Él habló conmigo. Hermanos, ahí esta palabra que usted hizo con Él, la inmersión, esta palabra, estas pocas frases van a gobernar su vida y va a despertar que hay una palabra que tiene poder, que Dios quiere establecer el gobierno en la vida de estas personas. Esto va a despertar el apetito de Él por los libros que Él va a llevar. Entonces, hermanos, si usted no despierta el apetito de Él, si usted no muestra que la palabra profética tiene poder, que este evangelio del reino que usted está predicando va a gobernar la vida de estas personas, Él no va a ser despertado para leer los libros. Entonces, gracias al Señor, todo nuestro esfuerzo hecho aquí en la tierra es para la predicación del Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio del Reino. Y solo así el fin vendrá. Va a terminar todo nuestro sufrimiento, todo el sufrimiento de todo el mundo. El Señor va a regresar. Va a establecer el reino de Dios. Aleluya. Hermanos, por eso, hermanos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Nosotros somos amigos de Jesús. Estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús, que el Señor pueda bendecirnos. Muy bien. Entonces, vamos a volver a Juan capítulo 16. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y os viene la hora cuando cualquiera os mate pensando que rinde servicio a Dios. Quiere decir, todo aquel que los mate a ustedes van a creer que están rindiendo un gran servicio a Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó. Esto está en 2 de Corintios 4:4. Yo ya leí varias veces. Vamos a leer nuevamente. Rápidamente, 2 Corintios 4:4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, Satanás quiere cegar los ojos de las personas, pero nosotros queremos llevar la luz a las personas. A través de la palabra, abrir los ojos de su entendimiento. Juan 16. Versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, yo no dije esto antes para ustedes, porque yo estoy sufriendo esta gran oposición, esta gran persecución,
Yo estoy siendo como un paraguas, protegiéndolo a ustedes. En cuanto yo vivo, estoy con ustedes, todas las persecuciones y oposiciones, todo el maleficio que quieren causar contra nosotros van a caer sobre mí. Por eso yo no les dije a ustedes antes, pero cuando yo parta, ustedes van a sufrir este mismo mal, esta persecución, pero ustedes serán guardados. Vamos a continuar entonces. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Imagínense el momento. Jesús había dicho a sus discípulos que en esta Pascua Él sería crucificado, Él sería muerto. Los discípulos siguieron a Jesús por más de 3 años. Ellos seguían a Jesús. Todo lo que Jesús hablaba, ellos estaban allí acompañándolo. Lo que Jesús hacía, ellos eran testigos. Ellos acompañaron a Jesús durante 3 años y medio. Y de repente Jesús les dijo que Él estaría partiendo, Él moriría. Imagínense la parte psicológica de los discípulos. ¿Cómo será? ¿Cómo será esto? ¿Cómo Él va a morir? ¿Y si Él muere? ¿Él va a volver? ¿Y cómo nos quedamos nosotros? ¿Nosotros vamos a dónde? ¿Nosotros vamos a seguir a quién? ¿Entienden? Muchas dudas. Entonces los discípulos estaban perplejos y los discípulos estaban tristes, sabiendo que el Señor estaba partiendo. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, si Jesús no fuere, ¿qué es Jesús? Ir. ¿Qué es ir? Hermanos, ir, la ida de Jesús, hermanos, es su crucifixión, es su muerte. Entonces Jesús dijo, yo necesito morir, yo necesito ir. Si yo no voy, no muero en la cruz y ejecuto la redención por vosotros, yo no voy a volver. Dios no me resucitará y yo no volveré a ustedes como el otro Consolador. Ustedes sabían que nuestro Señor Jesús, Él fue por la muerte en la cruz, pero Él fue, gracias a Dios, que al tercer día Él volvió. ¿Cómo Él volvió? Dios el Padre lo resucitó. Juan capítulo 20, vamos a ver. 17. 17. Yo estaba comentando con los hermanos allí en el techo, diciendo que realmente, hermanos, las hermanas, ustedes, las mujeres, tienen algo que los hombres no tienen. Los hombres, todos los discípulos sabían, porque Jesús les dijo varias veces que yo sufriré en las manos de los principales sacerdotes y de los fariseos, yo seré muerto, pero al tercer día resucitaré. Por lo menos en el registro de Mateo que yo recuerde, por lo menos hubo 3 registros del libro de Mateo. Quiere decir, los discípulos sabían que Jesús iba a morir. La muerte de Jesús fue traumática para ellos. Pedro negó al Señor 3 veces. Esto vamos a ver en algún mensaje posterior. Fue traumática para ellos. Pero hermanos, después que murió, ellos no deberían
de acuerdo con lo que el Señor Jesús habló, esperar su resurrección? No deberían. Entonces, Él murió, Jesús murió en un viernes. ¿Está bien? Un viernes. Y en el domingo, en el primer día de la semana, sería el tercer día. Entonces Él iba a resucitar. No sé si ustedes saben que para los judíos el fin de un día, el fin del sábado, termina en el crepúsculo de la tarde, el crepúsculo de la tarde. Y el crepúsculo de la tarde del sábado comienza ya el comienzo del día domingo. Entonces, cuando el sol se pone, ya comienza el domingo. Y entra la noche y entra la madrugada. Y ninguno de los hombres, discípulos varones, fueron a la tumba de Jesús para ver si Él resucitaría. Pero las mujeres fueron. María Magdalena fue. Y la otra María estaba junta. Hermanos, fueron temprano de madrugada, bien temprano de madrugada, fueron al sepulcro. Esto va a ser en uno de los mensajes posteriores. No voy a detallarlo ahora. Hermanos, por causa de este amor que ellas tenían por Jesús y querían, en verdad, ellas, no sé si ellas creían que Jesús iba a resucitar. Tal vez ellas iban con intención de recoger el cuerpo y embalsamarlo. Pero, hermanos, por causa de este amor, este desespero por Jesús, Jesús tuvo que aparecer a María Magdalena. No era para aparecerle. Él apareció a María Magdalena, ¿por qué? Porque, hermanos, en el Antiguo Testamento, voy a leerles a ustedes, Levíticos 23. Vamos a ver Levíticos capítulo 23. Después de la Pascua, habría las primicias. Después de la Pascua, habrían las primicias, y las primicias comienzan justamente en el domingo. La Pascua es al final del día viernes y las primicias el domingo. Levítico 23. Versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Qué quiere decir esto? De la primer cosecha, de las primicias de la cosecha, se toma una gavilla de la cosecha como la primicia, y esa gavilla será presentado a Dios, y el sacerdote moverá esta gavilla. ¿Qué quiere decir mover? Mover significa resurrección. El muerto no se mueve, pero al tercer día esta gavilla es movida. Cuando la gavilla se mueve, significa Jesús resucitó. Y cuando esta gavilla se movía, es presentado como una ofrenda de las primicias para Dios. Entonces Jesús, así que fue resucitado por el Padre, Él tenía que ascender al cielo para presentarse al Padre como esta gavilla de la ofrenda de las primicias. El Padre tiene que disfrutarlo primero, no era María Magdalena, ¿entienden? Por eso que Jesús le dijo a María Magdalena, espera, no me detengas. Porque yo aún no me presenté al Padre. Yo necesito ir al Padre después de la resurrección y presentarme como esta gavilla movida de las primicias. Hermanos, ahí, en aquella misma mañana, Jesús fue al Padre. ¿Sabían esto? En la mañana de su resurrección, Él
tuvo secreta. su Ele foi ascensión até o Pai. secreta. Ele foi lá Ele se foi hasta el apresentar ao Padre. Pai e voltou. Él fue y se Voltou presentó al no Padre y mesmo volvió. dia. Sabia disso? Volvió en el mismo día. Como ¿Sabían voltou esto? no mesmo dia? Como é que você prova? Tá aqui, ó. Pero ¿cómo volvió en el mismo día? ¿Cómo prueba esto? Aquí, Em João, né? en Juan. Em João 20, ¿No es así? tá? En Juan Jesus 20. disse assim ¿Está bien? para Maria, né? Jesús dijo así. João 20, Para 16, María. 17. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela Juan voltando-se 20, e disse 16, para 17. Raboni. Jesús le dijo, María, Sem volviéndose, mestre, ella le respondeu-lhe dijo, Jesus, Raboni. não se entusiasme, Raboni, não, ¿qué quiere não me decir, detenhas, maestro? porque Jesús ainda le não subi dijo, para meu Pai, no me toques, mas no vai te ter com meus entusiasmes, irmãos porque e aún no he dize-lhes, subido a mi Padre, mas subo ve a para mis meu Pai hermanos y e diles, vosso Pai, subo para a mi meu Deus Padre y e a vosso vuestro Deus. Padre, a mi Então saiu Dios Maria y a Madalena vuestro anunciando aos Dios. discípulos, "Viu, Senhor", Fue e entonces contava María Magdalena que para lhe dar a dissera estas los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En verdad, hermanos, yo estoy anticipando un mensaje, ¿está bien? Esto aquí es para el mensaje posterior. Já vou adiantar Y, pouco. Nós acabamos y de yo ler voy a João adelantar 15, un poco. que Nosotros Jesus já não mais terminamos de leer en Juan 15 que Jesús ya no nos llama más siervos, no solo de siervos, sino que nos llama de amigos, porque los amigos conocen el corazón de su amigo. Ahora, hermanos, después que Él resucitó, Él no solo nos llama amigos, Él nos llama hermanos. Aquí dice, pero ve a mis hermanos. ¿Por qué no dice mis amigos? No, mis hermanos. Miren, cada vez somos más íntimos del Señor. Nosotros pasamos de siervos a amigos y ahora hermanos. Aleluya. No voy a hablar mucho, sino voy a hablar todo el mensaje posterior. Allí, hermanos, Él subió al Padre, subió al Padre. Y ahí, al versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, ¿qué sucedió? Jesús apareció a los discípulos. Entonces, Él ya fue y ya volvió en el mismo día. ¿Está bien? Y versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, les dijo, recibid, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y recibió el Espíritu Santo, porque la palabra Espíritu es el soplo, es la misma palabra. Entonces, Él se sopló para dentro de los discípulos. Hermanos, es esto. ¿Él mandó qué? Él sopló el otro consolador. Él dijo así, si yo no voy, el otro consolador no puede ser enviado. Entonces, gracias a Dios que en Juan 20 Él fue y volvió en forma de resurrección y Él se sopló para dentro de sus discípulos. Oh, Señor Jesús. Vamos a volver, vamos a volver. Si yo me entusiasmo mucho, voy a comenzar a hablar el mensaje del capítulo 20. Vamos a volver al capítulo 16. Oh, Señor Jesús. Entonces voy a leer de nuevo el versículo 7. Oh, Señor Jesús. Voy a leer de nuevo el versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os lo enviaré. Gracias a Dios que en la mañana de la resurrección el Consolador llegó. Amén. Ahí, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, es un poco difícil entender esto, pero aquí dice, cuando el Consolador venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque cuando voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué quiere decir esto?
Depois que Jesus La foi, primer obra, y el hermanos, Consolador después veio, que Jesús de fue aquí por y el diante, Consolador vino, a de obra, aquí en o adelante, trabalho de convencer la o obra, mundo do pecado, el trabajo passou a de ser do convencer Espírito, al mundo do de Espírito pecado Santo, pasó né? a ser Então, del Espíritu Santo. Esse Entonces, é o conteúdo do este Evangelho de João. es Convencer el contenido o del mundo Evangelio do de pecado. Juan. Convencer Y, al hermanos, mundo quem- de pecado. Y quem hermanos, não ¿quién crê, já ¿Quién está condenado. no cree? Ya Não crê, está já está condenado. condenado. Mas quem crê, No cree, ya será está salvo da condenado. condenação. Pero quien cree será Então, salvo de la O condenación. Espírito precisa convencer o mundo do Entonces, pecado. el Para ser Espíritu salvo, necesita tá? convencer al Oh, mundo Señor de Jesús. pecado Por eso, para que hermanos, sean salvos. É, Oh, Señor vou Jesús. ler Por eso, hermanos, lá no capítulo 1, voy a vou ler leer alguns versículos para vocês. en el capítulo Jesús 1, era voy a leer el algunos verbo versículos para que, ustedes. né, Jesús ele era el o verbo verbo. que estava no princípio. No Él princípio era el o verbo que estaba en el era principio. palavra, En el o principio verbo era el estava com verbo, Deus, e o verbo en la era palabra, y el verbo Él era estaba con no Dios, y el principio verbo con era Dios. Dios. Todas las Este era en el cosas fueron principio feitas con por Dios. intermedio de Todas él, las y cosas sem por él ele fueron nada do hechas, que foi feito se y fez. sin él nada de lo que ha sido hecho Tudo fue foi feito hecho. por ele, Hermanos, Olha só que todo fue tolice. hecho por él. né? Os líderes Miren, judeus qué tontería se opõem los a ele, líderes judíos perseguirem a ele e matar a ele. oponerse a él, Aquele que perseguirlo y convence que matarlo. tudo foi feito. Él es aquel que por medio de quien todo fue hecho, y la vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir, él solo hacía el bien al hombre. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. É crer nele. Hermanos, el secreto aquí es creer en él. Mas veio Eh, para que testificasse da luz João Batista, né? No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como aquele que fez o mundo No lo e veio para reconoció salvar como o mundo. aquel que hizo el E veio mundo para o y que era vino para seu, salvar e al os mundo. seus não o Mas a los receberam. suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, este mundo es que me refiero. Él necesita convencer, el Espíritu necesita convencer a este mundo del pecado de no conocer quién Dios mandó para salvar al mundo. No sé si ustedes me entienden. Convencer o mundo do seu pecado. El Espíritu vino para convencer al mundo de pecado. ¿De qué pecado? Dios mandó a Jesús para salvar al mundo, y el mundo no le recibió. Bom, ¿Está bien? Se vocês entenderam. Vamos lá. Bueno, Então, a no sé si única ustedes maneira, me versículo entendieron. 9, Entonces, la do pecado única porque não manera, crê em mim. versículo Única- 9, única maneira, irmãos, de se pecado porque no libertar cree en mí. é La crer única manera em de Cristo, libertarse o Filho de es Deus. creer Né? en Porque se Cristo, não crê, el Hijo de Dios. nós continuamos Porque no si no pecado, cree, tá? nosotros continuamos y en el pecado. Cristo, ¿Está bien? E quem crê, Y ó, Cristo- Senhor, que maravilha. Quem ¿Y quién cree? Oh Señor Jesús, está qué maravilla. salvo Quien cree dessa condenação. está salvo Romanos 3, de esta versículo condenación. Romanos 3, versículo 24. Romanos 3. 24. Senhor Jesus, amém. Romanos 3. Señor Jesús, amén. Romanos 3, Sendo, versículo 24. versículo 23, Siendo, pois todos pecaram, versículo y 23. carecen Por cuanto la gloria todos de Dios, pecaron y están mas destituidos siendo de la gloria de Dios, siendo gratuitamente justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Nosso Cristo Senhor Jesus Jesús. veio à terra, irmãos, e morreu Nuestro por Señor nós, Jesús vino a la tierra, justamente hermanos, para y murió por executar a nosotros, redenção, justamente irmãos, para nos salvar ejecutar do la pecado, para nos redención, libertar do hermanos, pecado, para y no salvarnos solo del libertar pecado, do para pecado, libertarnos mas del perdão do pecado, y no pecado, solo libertarnos mas del nós pecado, traernos sermos el perdón del crucificados pecado, por más Deus. nosotros ser Então, quem justificados crê, por irmãos, Dios.
Entonces, ¿quién cree, hermanos? Por la redención que Jesús ejecutó, entonces este será justificado delante de Dios. Oh Señor Jesús. Capítulo 4, versículo 25. Yo voy a leer el versículo anterior. Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes has de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A nosotros, ¿qué creemos? ¿Quién cree? ¿Quién cree en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación? Hermanos, nosotros necesitamos ser justificados. Si no hay justificación, hermanos, nosotros continuamos en la condenación, nosotros continuamos en los pecados. Pero gracias al Señor, hermanos, su muerte y resurrección nos trajo ¿qué? Perdón de los pecados, y Dios nos justificó por el hecho de justicia de nuestro Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Y el juicio es para Satanás, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Mateos 25, 41, vamos a ver. Mateos 25, 41 nos dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Este fuego eterno, ¿destinado para quién? Preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el príncipe de este mundo, el diablo, ya está juzgado. El juicio de él ya fue hecho, ya está sentenciado. Pero sus seguidores van a tener el mismo destino. Entonces, si usted no cree en Jesús, usted va a seguir al diablo y a sus ángeles para el lago de fuego. Hermanos, vamos a libertar a las personas del lago de fuego. Porque el lago de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles, no fue hecho para los hombres. Pero si los hombres no se arrepienten, no creen en Jesús, no creen en su obra redentora, no creen en la resurrección de Jesús, hermanos, no serán salvos, no serán justificados. Por eso, hermanos, Satanás, porque Satanás ya ha sido juzgado, hermanos, no se alía a Satanás, no se alía al diablo. Quien se alía al diablo, hermanos, va al mismo destino de él. Pero nosotros no nos aliamos a él. Nosotros estamos del lado de Jesús. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, no sé si ustedes percibieron, antes de que los discípulos reciban al Espíritu de la verdad, en la tarde en que Jesús resucitó, los discípulos no conseguían entender mucho lo que Jesús hablaba, porque el hombre natural no consigue entenderlo. Entonces, hoy usted consigue entenderlo porque usted tiene el Espíritu de verdad dentro de usted, ayudándote, revelándote, dando luz para que usted entienda. Por eso, hermanos, gracias a Dios, este Espíritu es el Espíritu de la verdad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Espíritu de verdad? Juan 17, versículo 3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hermanos, es importante nosotros conocer a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo
a quien Nisso has consiste a enviado. vida eterna. En esto consiste la vida eterna. ¿Cómo usted va a obtener la vida eterna? Es conocer al único Dios verdadero. Hermanos, ¿por qué es esto? Porque después de la caída, el hombre, él comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. Él cayó en el engaño del diablo. Él se alió al diablo. Él se desconectó de Dios por la transgresión a la palabra de Dios. El pecado entró en él, la muerte entró en él y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces el hombre se desconectó del verdadero y el hombre se alió al mentiroso, al padre de la mentira, en quien no hay verdad. Cuando él habla mentira, habla de él mismo. Estoy usando Juan capítulo 8, 44. Pero hermanos, cuando nosotros creemos en el verdadero, por medio de Jesús, que es la misma verdad, hermanos, nosotros nos reconectamos con Dios, que es el verdadero. Y Dios manda al Espíritu de la verdad. ¿Por qué? ¿Quién es la verdad, hermanos? ¿Quién es el verdadero? El Padre, Dios. ¿Quién es la verdad? Jesús. Juan capítulo 14. ¿Ustedes ya vieron esto o no? Señor Jesús. Juan 14. Versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, el Padre es el verdadero. Jesús es el camino. Jesús es la misma verdad. Usted quiere ir hasta el verdadero. Usted tiene que ir por la verdad. ¿Y quién es la verdad que te lleva al verdadero? Es Cristo. ¿Está? Entonces, más Cristo, Él necesitó morir para realizar nuestra redención. Y al tercer día Dios lo resucitó. Y ahora, hermanos, Él volvió a los discípulos como el Espíritu de la verdad. Él era la verdad. Ahora se tornó el Espíritu de la verdad. ¿Para llevarlo a usted para quién? Para el verdadero. Dios es el verdadero. Cristo es la verdad. Pero Cristo murió. Él se tornó el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad quiere llevarte ¿a dónde? Para el verdadero. Usted se reconecta con el verdadero. Hermanos, esta es la vida eterna. Es esto que Dios quiere darle a usted. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que ha oído, os anunciará cosas que han de venir. De la misma manera que Jesús no hablaba de sí mismo, Él hablaba solamente las palabras del Padre. Ahora, este Espíritu de verdad será enviado por el Padre en nombre de Jesús. Esto quiere decir, el Espíritu de verdad, Él viene en nombre de Jesús. En otras palabras, Él viene en el lugar de Jesús. Entonces, el Espíritu de verdad que está dentro de usted representa al mismo Jesús. Entonces, Él también no hablará de sí mismo. Él hablará solamente aquello que Él oyó de parte de Jesús. Ahora, el Espíritu representa a Jesús dentro de usted. No sé si ustedes me entendieron, pero es esto. Él va a anunciar las cosas que han de venir, hermanos. La palabra profética nos da dirección y siempre nos anuncia lo que va a suceder. No sé si ustedes percibieron que la palabra profética, por un lado, guía a la iglesia, da dirección a la iglesia, pero esta palabra hace suceder las cosas. ¿O no es así? En 2020, cuando
la palabra profética habló sobre Salmo 110, versículo 3, cuando habló sobre Irmãos, el ejército de jóvenes santos. Hermanos, desde 2020 hasta 2024, hermanos, muchas cosas sucedieron. Esta palabra que hizo lo que fue profetizado en 2020. Y muchas palabras sucedieron a lo largo de este tiempo. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Versículo 14. Él me glorificará porque ha de recibir lo que es mío y os anunciará. ¿Por qué? Porque el Espíritu representa al Hijo, a Cristo. Entonces, así como el Padre, el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo, ¿entienden? Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Quien está en nosotros es el Espíritu, pero también es el mismo Cristo está en nosotros. Ó Senhor Jesus, tudo quanto o Pai tem, Oh, Señor Jesús, todo lo que tiene el Padre, yo voy a hacer lo siguiente, hermanos. ¿Qué es el Espíritu glorificar al Hijo? ¿Cómo el Hijo glorifica al Padre? Para el Espíritu glorificar al Hijo. Es difícil, ¿no? Juan 17, vamos a ver, Juan 17, versículo 4. ¿Qué dice? El Hijo diciéndole al Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo el Hijo glorifica al Padre? Haciendo la obra del Padre. ¿No es así? El Padre confió una obra para que el Hijo haga. Cuando el Hijo lo hace, glorifica al Padre. ¿Y cómo el Espíritu glorifica a Jesús? Haciendo la obra de Cristo. ¿No? Cristo quiere hacer una obra y ahora el Espíritu ejecuta, entonces está glorificando al Hijo. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomaré de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad recibirá del Hijo todo lo que es del Padre hoy es del Hijo. Y nosotros vamos a recibir todo lo que el Hijo recibió del Padre. ¿Y quién va a hacer este trabajo, hermanos? Es el Espíritu. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Hermanos, estas palabras realmente son muy difíciles para que el hombre natural lo entienda. Entonces, los discípulos solo conseguían entender en su totalidad cuando reciban al Espíritu de verdad. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aún, porque lo consiguieron crucificar a Jesús, pero aún vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, tiene tristeza, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Hermanos, así también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo.
Oh, Señor Jesús. A morte do Senhor, irmãos, com certeza, La muerte foi del de Señor muita con tristeza para os seguridad discípulos, fue muita tristeza para todos de nós. mucha tristeza para los Irmãos, discípulos, mucha tristeza para todos Foi nosotros, muito difícil hermanos, para o próprio pero Senhor Jesus. Ele fue estava muy difícil angustiado. para el propio Señor A Jesús. sua alma estava Él estaba angustiado, su alma estaba angustiada por tener que beber este cáliz, pero hermanos, él sabía que valía la pena este sufrimiento, porque al tercer día, cuando resucitaba, era otro día. Era un nuevo día, otra era, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, para hermanos. fazer a vontade do Pai. Un nuevo horizonte se abrió para hacer la voluntad del Padre. Oh, Todo Señor processo, Jesús. irmãos, da morte e da ressurreição de Cristo é como Todo um proceso, parto, há hermanos, muito de la sofrimento, muerte y resurrección de mas valerá a Cristo pena. es como O un grande parto. Hay mucho sufrimiento y sofrimento dolor, temporal pero valdrá la resultará pena. em El gran redenção sufrimiento eterna temporal do resultará homem e a en vinda redención do Espírito eterna da verdade. del hombre y la No venida considere del esta coisa Espíritu pequena, de não, a verdad. redenção Hermanos, no Si considere Jesús esto no algo hubiese morido pequeño. por nós, irmãos, Nuestra nós redención, estaríamos até hoje si Jesús no hubiese muerto por nosotros, hermanos, nosotros estaríamos hasta hoy destinados al lago de fuego. Pero gracias a Dios, hermanos, por su muerte. Hermanos, nuestros pecados hoy fueron perdonados cuando creímos en Jesús y confesamos nuestros pecados. Y no solo esto, hermanos. En la resurrección de Cristo, el Señor Jesús volvió en forma de Espíritu de verdad. Y hoy nosotros tenemos a Jesús morando en nuestro corazón. Vean cómo valió la pena. ¿Valió la pena o no valió la pena todo este sufrimiento? Oh, Señor Jesús. Y hoy, hermanos, nosotros también estamos pasando por una gestación difícil. ¿Qué gestación es esta? Apocalipsis 12. Vamos a ver. Apocalipsis 12. Essa gestação, tudo vai valer a pena. Pero cuando pase toda esta gestación, todo va a haber valido la pena. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, Versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, na cabeça. y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Essa mulher Y estando encinta, hermanos, esta mujer universal representa todo o povo de Deus. a todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios. Y especialmente en nuestra época, el pueblo de Dios, hermanos, que va a ejecutar la voluntad de Dios es su iglesia. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo este momento que esta mujer se encuentra encinta, grita con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hermanos, nosotros estamos en este momento. ¿Dar luz a quién? Dar luz al hijo varón. Y Satanás, él... Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, este dragón quiere devorar al hijo que nacería de esta mujer. Hermanos, este hijo, hermanos, es un grupo de vencedores. Es el grupo de amigos de Jesús. Es el grupo de los escogidos de Jesús, de los que defienden a Sión, defienden el reino, luchan por el reino. Hermanos, esta es la parte fuerte de la mujer, que es el hijo varón. Es contra este hijo varón es que Satanás lucha. El diablo lanza todo su odio, no es contra la cristiandad. Él lanza todo su odio contra el hijo varón, contra nosotros que estamos luchando por el reino del Señor. Pero hermanos,
nosotros vamos a vencer. Vamos a vencer. Esse filho ¿Por varão, qué? irmãos, Cuando el hijo varón, este hijo varón, hermanos, él ha de regir las naciones. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Hermanos, nosotros vamos a regir a las naciones. Durante toda la segunda parte del libro de Juan, del Evangelio de Juan, Jesús estaba buscando a estos que van a cooperar con Él para hacer la voluntad del Padre. Hermanos, nosotros queremos decir al Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Nosotros somos estos, hermanos. Queremos ser estos que luchan por el reino y nosotros estamos en gestación. ¿Por qué? Nosotros tenemos que esperar, hermanos, el resto de los otros continentes, todos los continentes, sean engendrados los vencedores en todos los continentes. Y falta un continente que necesita entrar con el Evangelio del Reino. Tener la libertad de entrar con el Evangelio del Reino es el continente africano. ¿No es así? Hermanos, nosotros necesitamos tomar el continente africano, entrar con el Evangelio del Reino. Por eso, hermanos, la manera antigua de actuar, nosotros comenzamos a actuar desde el año 2000 hasta un año y medio atrás. Hermanos, no hubo mucha predicación del Evangelio del Reino, no hubo mucho resultado del Evangelio del Reino en aquel continente. Pero de un año y medio para aquí, los CEPEP están funcionando allí, el colportaje dinámico está funcionando allí, la predicación del Evangelio del Reino está funcionando allí, casa de colportores, casa de adolescentes. Hermanos, nosotros vamos a tomar África del Sur para el Señor, para poder tomar todo el continente africano. Los hermanos están ahora oyendo esta palabra. Allí en África del Sur, en África, hermanos, vamos a invadir África. De aquí hasta octubre, todos los meses nosotros vamos a tener, nosotros hicimos las cuentas, nosotros tenemos entre los colportores enviados aquí, los colportores de África, más de 100 personas trabajando, 133 trabajadores trabajando en África en este momento. Y de aquí hasta octubre vamos a mandar más trabajadores. Y en octubre nosotros vamos a hacer una gran conferencia allí. Y va a ser una conferencia que va a ser un divisor de aguas. Yo creo que, hermanos, el tiempo que va a marcar el regreso del Señor Jesús va a ser a partir de esa conferencia. El tic-tac o el contagio regresivo va a comenzar con esa conferencia. Es la gestación del Hijo varón. Nosotros vamos a engendrar este hijo varón. ¿Hay sufrimientos? Hay. Encontramos muchas oposición, sí encontramos. Muchas mentiras, sí. Pero hermanos, no tenemos ningún miedo. El Señor está con nosotros. Oh, Señor Jesús. Bueno, déjeme intentar terminar. Juan 16. Vamos a continuar. ¿Dónde estoy? 23. Naquele dia, nada me perguntareis. 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Os lo dará. Ahora que el Señor se tornó, el Espíritu de verdad puede pedir al Padre en nombre de Jesús. El Padre lo va a atender. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibís para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, nuestro pedido ahora es en favor de la voluntad de Dios. No es en favor de yo enriquecerme, yo ganar la lotería, no. Yo estoy a favor de la voluntad de Dios.
Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy a mi Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitáis que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Hermanos, ellos no se conocen a sí mismos. Ellos están aquí. Ahora entendemos, usted vino del Padre, ahora entendemos lo que usted nos habla. Pero hermanos, cuando viene la presión, todos ellos huirán. Hasta Simón Pedro, que dijo: aunque todos huyan, yo daré mi vida por ti. Y Jesús le dijo: antes que el gallo cante, usted me negará no solo una vez, sino 3 veces. Para estar bien claro que usted no es confiable. Hermanos, nosotros hombres no somos confiables. Oh, Señor Jesús, vamos a continuar. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, de la misma manera, para enfrentar todas las persecuciones de Satanás contra el Hijo varón, hermanos, nosotros también hemos sufrido muchas persecuciones. Hay momentos, hermanos, en que nosotros pensamos: parece que yo estoy solo. Yo no estoy respaldado por nadie, estoy solo. Pero hermanos, después que pasa la situación, nosotros vemos que no estamos solos. Primero, el Señor está con nosotros. Y segundo, hermanos, el Señor ha preservado para sí, hermanos, muchos que no doblaron sus rodillas a Baal. Cuando nosotros pensamos que todo va a sucumbir, todo va a hundirse, todo va a desaparecer, he aquí el Señor levanta un grupo de vencedores. Aquellas ciudades parece que Satanás consiguió tragar la iglesia, pero de repente el Señor levanta al remanente y se torna más fuerte que la iglesia anterior. ¿Es así o no? Creo que voy a terminar aquí. No voy a hablar todo lo que yo preparé. Hermanos, aleluya. Jesús es el Señor.